Estamos en plena época de invierno, ya en la quincena del mes de julio, y sin duda se ha visto un aumento de demanda en la red asistencial, particularmente en adultos mayores afectados por la circulación de virus respiratorios. Vamos a conversar de aquello junto a un geriatra de la clínica Las Condes que nos acompaña a esta hora, el doctor Gerardo Fase, que está amablemente con nosotros para conversar precisamente sobre esta situación, doctor, que afecta sin duda a una población que tiene una respuesta inmunológica menor, ¿no?, que los menores, que los adultos. En efecto, antes que todo saludarle, muy buenos días, Dani. La realidad es esa, estamos en un escenario epidemiológico complejo. Esta es la época en donde empieza a haber una mayor ocupación, camas migrando de lo que había sido la realidad que habíamos visto hace unos meses atrás en niños, al otro grupo vulnerable, que son las personas mayores. Y uno de los determinantes más importantes que usted mencionaba, que tiene que ver con los cambios inmunológicos. En la medida que uno va envejeciendo, la capacidad de responder hacia algunos factores de estrés disminuye y esa respuesta menor determina que sea una población más susceptible. Doctor, y en ese sentido, la campaña de invierno, ¿no?, que habitualmente se realiza, que busca generar un umbral de protección cuando hablamos de la vacunación, en general del 80%. Hoy llegó, al menos hasta esta fecha, del orden del 60%, no ha avanzado de aquello. ¿Es un factor relevante de ver también de cómo ha ido aumentando la demanda de adultos mayores por virus respiratorio, bueno, particularmente influenza? Es absolutamente cierto eso. Cuando yo reconozco que tengo a una población que es más susceptible, hay que entender primero que es un grupo muy heterogéneo, pero en globo tiene un comportamiento que le da una mayor susceptibilidad. Yo tengo que buscar las formas en las cuales voy a poder hacer que ese grupo, en caso de tener que estar enfrentando una realidad epidemiológica, tenga las herramientas como para poder tener la mejor defensa. Y una de las más efectivas y quizás la más potente desde el punto de vista preventivo son las vacunas. Y hoy en día esas cifras han aumentado en parte, están algo menor del 70%, pero están lejos de lo que esperábamos, que esas cifras estuvieran cercano al 100%, que es la realidad que hay, por ejemplo, en la mayoría de los profesionales de la salud. Entonces, tenemos que entender que las oportunidades hay que tomarlas, y el llamado que también uno haría en un escenario inclusive como este, aunque ya estemos quizás fuera del periodo en donde comienzan estos programas, que nunca es tarde y que todavía es posible que la gente se vacune. Ese es un importante llamado, doctora, es decir, que todavía no es tarde. Estamos, yo decía, en la quincena de julio, el cierre del invierno se ve lejano todavía, queda bastante por delante, por ende, poder incorporar esa respuesta inmunológica a través de la vacuna todavía puede ser prudente, puede ser de ayuda. Absolutamente, así que ojalá este video se viralice y se transmita ahí a todos, y quienes no lo han hecho por alguna razón, pues dicen ya se me pasó la fecha, o yo en otras oportunidades me vacunaba y me enfermaba. Hay que romper algunos mitos. La vacuna no es para prevenir la influenza, que específicamente para un virus en particular. Hay más virus, pero en la medida que haya más virus circulando, las posibilidades también de infección con otros grupos de otros virus similares empiezan también a aumentar. Entonces, aunque no sea específicamente para todos los virus circulantes, el efecto va teniendo una capacidad sumativa que va protegiendo de todas maneras a la población. Y entender, como les mencionaba recién, que este virus no evita la enfermedad, sino que tiene un rendimiento principalmente para evitar complicaciones de la misma, que es lo que al final determina que haya mayor ocupación hospitalaria y mayor posibilidad, por ejemplo, de muerte. Doctor, cuando hablamos de las medidas de precaución, ¿no?, de autocuidado, por ejemplo, el uso de la mascarilla, cuando existen síntomas de carácter respiratorio, sobre todo en esta fecha del año, ya estamos cerrando las vacaciones de invierno, pero durante todo este periodo, en general, son las personas mayores, son los abuelos, abuelas, los que están al cuidado de los niños, que están en casa, y muchos padres no se pueden tomar vacaciones durante esta época del año, y ahí se pueden generar estos contagios cruzados, ¿no?, de un menor a un adulto, del adulto al menor, por la alta circulación de virus respiratorio que existe, ¿no? En efecto, y a eso se le suma también que en épocas de invierno hay más hacinamiento, o sea, estamos más encerrados, hay menos circulación. Al abrir una ventana para que haya una mayor circulación de algo es algo que evitamos, y es algo que uno debiera propiciar. O sea, debemos evitar estar en espacios tan cerrados. Y una de las cosas que vimos también en tiempos de pandemia, que la circulación con el uso de mascarillas de otros virus también disminuyó,
¿Por qué? Porque era una medida de protección que cumplía ese efecto. Entonces, por eso que todavía en el ámbito hospitalario seguimos utilizando mascarillas, y también el llamado sería que en los espacios cerrados, por ejemplo en la movilización o cuando hayan reuniones de grupo, mantengan el uso de la mascarilla, porque con eso vamos a estar también reduciendo la movilidad de los virus. Y recuerdo que ya la próxima semana muchos colegios vuelven a las clases, van a tener ahí muchos niños contacto con otros compañeros, y ellos van a después volver a sus casas, y muchas casas en nuestro país, las mismas personas mayores conviven con sus nietos, y eso evidentemente también va a ser un escenario de mayor riesgo. Doctor, este es el primer invierno sin las medidas de restricción propias de la pandemia, ¿no? Se han ido reduciendo estas con el tiempo, y este es el primero quizás en totalidad con la normalidad previa a la pandemia. ¿Es predecible que a futuro, en la evidencia científica, no pueda haber que quienes fueron afectados por COVID de alguna manera van reduciendo su respuesta inmune, sobre todo hablando de los adultos mayores, en particular cuando hablamos de virus respiratorio? ¿Puede haber ahí también algo que se pueda analizar, eso, me imagino, a futuro en el término de la medicina, para poder entender que la respuesta quizás que tengan los adultos mayores a futuro va a ser menor en general los inviernos? Lo que usted plantea no tiene nada de disparatado, es una noticia en evolución, todavía estamos tratando de aprender de lo que es una enfermedad absolutamente distinta a lo que habíamos tenido en otros escenarios, y también con, por supuesto, consecuencias que todavía estamos por entender. Pero sí hemos visto que con otro tipo de enfermedades se van produciendo cambios a nivel estructural en el mismo pulmón. Hay enfermedades virales que dejan secuelas y evidentemente hacen que el órgano que estamos hablando acá, que se ve con más frecuencia afectado, que es el árbol respiratorio, quede con su secuela. Entonces, no, para nada uno pudiera decir algo ajeno a lo que uno pudiera pensar, que vamos a ir viendo también consecuencias en ese ámbito y también en otros. Hemos visto que también que el coronavirus tenía una capacidad de generar compromiso en diferentes órganos. Entonces, evidentemente eso es un tema a tener en cuenta, y también estar pensando que es probable que aparezcan otras infecciones o con otros virus y nuevamente nos pongan ahí en alerta, y que tengamos que estar muy atentos. Por eso volvemos al llamado de lo que sabemos. Lo que sabemos es que si prevenimos nos va a ir mejor, lo que sabemos es que si nos mantenemos activos, si tomamos las medidas de prevención, si estamos bien nutridos, si controlamos nuestras enfermedades, vamos a tener mejores resultados clínicos. Entonces yo lo que ahí propongo siempre es: utilicemos las herramientas que conocemos y después iremos incorporando las que vamos aprendiendo sobre la marcha. Doctor, usted lo mencionaba, el grupo de las personas mayores es un grupo etario muy heterogéneo, de necesidades distintas, de acuerdo a la movilidad que puedan tener algunos de ellos, y también en las patologías, ¿no?, que puedan arrastrar con el tiempo. Pero cuando hablamos de la actividad, de mantenerse activo, no derechamente hacer deporte, pero sí mantenerse activo, realizar actividades que puedan significar un movimiento del cuerpo, la alimentación, son elementos preponderantes, importantes cuando hablamos de la protección a la hora de una enfermedad de carácter respiratorio, de carácter viral. Son fundamentales esas medidas porque permiten que haya una mejor capacidad de ir haciendo que el aire circule, mejora nuestra capacidad también ventilatoria, mejora nuestra capacidad circulatoria, llega también de una mejor manera todos los nutrientes a los diferentes sistemas y órganos. Cuando tenemos una tremenda heterogeneidad, la indicación específica es la que va a cambiar. Pero en este grupo de más de 3,5 millones de personas, que son los mayores de 60 años, la indicación de actividad física debiera ser transversal. ¿Qué es lo que cambia? La intensidad, cuáles van a ser los énfasis, con qué frecuencia, qué tipo de actividad, y eso se va a ir evidentemente ajustando a las condiciones que cada uno tenga. Lo mismo pasa con lo nutricional, hacemos algunos énfasis, un poco más de aporte de proteínas, por ejemplo, para mejorar la masa muscular, pero eso también se ajusta a condiciones particulares de cada persona. Pero el concepto general es que la movilidad es fundamental, la buena alimentación es fundamental, una buena salud mental es fundamental, estar acompañado en la soledad, otro determinante muy significativo de malos resultados en salud, es fundamental. Y ahí tomamos en cuenta esta heterogeneidad para que hagamos las medidas que son específicas para cada persona. Y en el caso de la alimentación, doctor, porque en general, y aquí hablo la experiencia personal, ¿no?, de mi grupo cercano, adultos mayores que se ponen malos para comer. Se ponen malos para poder alimentarse de forma saludable, con una variedad de alimentos,
y que eso de alguna manera los va deteriorando en el poco a poco, ¿no? Si finalmente, ¿cómo poder ayudar a que esa alimentación sea también favorable para su propio sistema inmune? Ahí también hay que entender que cuando uno tiene hábitos que están muy instalados, eso es probablemente una de las situaciones más difíciles de poder generar cambios de cultura, como uno dice, ¿no es cierto? Cualquier tipo de organización, que mejor organización que uno mismo. Eh, y en ese sentido, uno lo que trata de realizar como terapeuta, y ahí también uno involucra a la familia, es ir llegando a consenso. No hay que a veces ser tan estricto en un tipo de nutriente en particular, sino ir buscando formas en las cuales lleguemos a acuerdos, quizás la forma en la cual se presenta la alimentación es lo que tenemos que modificar, quizás tenemos que transar en algunos otros nutrientes que pudieran quizás no ser los más importantes, pero que sí pudieran ser un buen acompañamiento para lo que queremos probar. También tenemos que ver formas distintas de preparar los alimentos. A veces también hay muchos prejuicios sobre lo que significa un plato en particular, pero cuando se le da otra forma de presentación, la recepción es mucho mejor. Entonces, en esto también es relevante ser creativos, apoyarse con los profesionales que tienen más competencias en esto, como los nutricionistas. A veces hay dificultades para tragar, lo que no es que no me guste un alimento en particular, pero la consistencia del mismo no es la más apropiada. Y ahí, por ejemplo, los fonoaudiólogos nos ayudan mucho en darnos ahí las formas más apropiadas para una alimentación segura. Entonces, aquí en general, uno cuando trabaja en equipo con los diferentes actores, desde la misma familia, la misma persona y sus intereses, y el equipo de salud, es donde probablemente vamos a llegar a los mejores resultados. Y ahí, de alguna manera, para hacer esta flexibilidad, ¿no?, que decía usted, doctor, que es importante, porque muchas veces cuando llegamos a estas discusiones en la casa no conducen a nada, finalmente no cambian una conducta de un día para otro. Apoyarse en hoy día herramientas que existen, como por ejemplo suplementos alimenticios, evidentemente todo esto apoyado con un especialista, ¿no?, para poder suplir algunas cosas que no se consumen, ¿no?, vía alimento a través de este tipo de suplementos que hoy día están tan en boga. Totalmente, eso es una alternativa que sirve habitualmente como una suerte como de colación para complementar lo que ya está uno recibiendo. En nuestro sistema público tenemos programas de alimentación complementaria del adulto mayor, que se llama con la sigla PACAM, y ese programa cumple una serie ahí de atributos muy beneficiosos, fue modificado para que tenga también una mucho mejor aceptación, en el mercado también privado existen alternativas, entonces evidentemente que hay que sumar, con el tiempo uno espera que los avances vengan de la mano también de iniciativas que sean innovadoras y en ese sentido hay por lo tanto una oferta más entretenida y más, por lo tanto más variada, entonces en efecto yo creo que eso es una muy buena estrategia, Dani, para que uno también vaya dándole oportunidades y más posibilidades cuando a veces esto se hace algo más complejo. Doctor, respecto a la circulación, ¿no?, de virus respiratorios, son varios, ¿no? No solamente influenza, pero al menos para eso la herramienta está a la mano, que es la vacuna. ¿Usted prevé quizás una demanda creciente nuevamente a esto por el retorno a clase? Usted lo mencionaba, bueno, finalmente los niños se van a ir transformando nuevamente en vectores, ¿no?, de estos virus respiratorios hacia sus casas para convivir con sus adultos mayores en particularmente. Eh, la realidad es esa, pues, o sea, estamos viendo más virus, hay distintos tipos de virus, influenza, ¿no es cierto? Está el virus respiratorio sincicial, que también están aumentando. Pero yo les mencionaba, no tenemos vacunas para los otros virus, ¿no es cierto? El virus de resfrío común, por ejemplo, que es un rinovirus, no tenemos vacunas. Pero sabemos que cuando logramos una buena vacunación con los virus que sí cuentan con vacunas, eso tiene un efecto también en disminuir la circulación de otros virus. Vamos a tener probablemente también novedades en el tiempo, porque se están haciendo muchas investigaciones para nuevas vacunas, para nuevos virus. Y eso es algo que también es una noticia en desarrollo, pero que nos va a ir preparando de una mejor forma. Pero mientras tanto, fundamental utilizar las herramientas que tenemos. Porque a veces uno dice, ya hay vacunas, pero si no se utilizan, al final no están las vacunas. Es como si Claro. no las tuviéramos. Entonces aprovechamos. Hoy día hay instancias que están disponibles para todos y eso es algo que tenemos que reconocer e impulsar. Doctor, y debido a la heterogeneidad que tienen los adultos mayores, ¿cómo quizás alertarse, ¿no?, en casa cuando vemos algún tipo de cambio, ¿no?, cuando podemos relacionarlo quizás con algún virus respiratorio en torno a los efectos, ¿no?, que va teniendo la persona mayor en particular cuando es afectada por algún virus?
Bien, a ver, entendiendo primero que el 80% de las personas mayores son completamente autovalentes, ese grupo va a tener un comportamiento que es el que uno vería prácticamente en cualquier grupo etario, o sea, van a haber síntomas como fiebre, dificultad respiratoria, tos, ¿no es cierto?, decaimiento. Pero en la medida que la persona va fragilizándose, va haciéndose más vulnerable, la aparición de estos síntomas tradicionales por estos mismos cambios que la persona tiene pudieran no aparecer. Entonces los mecanismos de defensa, como la tos o la fiebre, que a la larga son avisos que nos da el cuerpo para que nos preocupemos de algo, pudieran no manifestarse, por lo cual uno tiene que ser mucho más ahí consciente de que de un momento a otro hay una modificación o un cambio en el nivel de conciencia, por ejemplo, la persona se desorienta, se compromete de conciencia, empieza con ahoga, no tenemos una causa, pudiera perfectamente esa ser una manifestación quizás no esperable para una persona más joven, pero que en este grupo más frágil pudiera aparecer. Pero evidentemente también hay que reconocer que pudiera ser a veces algo más difícil y ante cualquier situación lo mejor es preguntar, no necesariamente yendo directamente al servicio de urgencia, sino ocupar las instancias intermedias para poder educarse sobre lo que pudiera estar ocurriendo. Pero si hay elementos que son de gravedad, no nos podemos quedar esperando que aparezca la fiebre o que aparezca la tos para acudir a un centro asistencial. Es importante lo que usted marcaba al final, doctor, de ocupar la red de buena manera, es decir, partir por quizás una consulta o bien los centros de salud comunales, los CEFAM, y luego finalmente llegar directamente a la urgencia cuando esto lo requiere, ¿no? Para poder tener quizás una respuesta, primero que todo, mucho más expedita. A veces esos centros de salud de menor resolución están con una respuesta mucho más rápida para los pacientes. Totalmente cierto. El primer nivel de atención no debiera ser el servicio de urgencia. Cuando uno satura los sistemas, evidentemente estos funcionan y eso genera una desazón y también una falta como de esperanza del sistema de salud. Pero cuando reconocemos que hay una red que de una u otra forma está trabajando con una organicidad, eso es lo que permite también, por otro lado, que esto fluya de una mucho mejor forma. Perfecto, doctor Gerardo Fase, geriatra de la Clínica Las Condes. Le quiero agradecer por este contacto, con recomendaciones, datos también respecto a lo que está ocurriendo con los virus respiratorios y los adultos mayores. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias y hacer la invitación entonces a todo lo que conversamos, principalmente a vacunarnos y a cuidarnos y estar preocupados en este periodo que ojalá sea un momento de disfrute y no de preocupaciones sanitarias. Por supuesto, que tenga muy buen día. Igualmente.